tenemos un problema que nos está pegando, si no a todos, a la mayoría, y es la crisis económica mundial. Los países hispanos tienen repercusiones por la crisis económica mundial que ya tiene un buen rato. Entonces, vamos a platicar con el doctor David Molina, economista, presidente de la Sociedad de Economistas Hispanos, director interino del Centro de Investigación y Reglamentación Migratorio, y lo voy a saludar precisamente. ¿Cómo está, doctor Molina? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Le agradezco mucho que tome la comunicación. Doctor, especialmente para los países hispanohablantes, esta crisis mundial, que ya en general todos conocemos, su origen y sus efectos, en el caso de los países que le señalé, ¿qué afectaciones está usted percibiendo? Bueno, obviamente la mayoría de esos países son países en desarrollo. Y el problema cuando uno es un país en desarrollo es que mientras una tasa de crecimiento del 1 o 2% en un país industrial es bastante bueno, o por lo menos aceptable, en un país en desarrollo hay que tener tasas de crecimiento del muchas veces doble dígito, 8%, 10%, y la mayoría de los ingresos de estos países vienen de ventas a los países desarrollados, así es que, digamos, ya sea México, Argentina o cualquier otro país, si de pronto no pueden, digamos, ellos por lo general, el porcentaje de su economía que está enlazada con el resto del mundo es mucho mayor, muchas veces el doble o el triple de lo que es los países industriales. Cuando hay una baja de demanda internacional, como se decía antes, si Estados Unidos tiene un catarro, a México le da pulmonía, pues eso es precisamente lo que le está pasando a los países latinos. Es una pequeña baja en la oferta mundial, la demanda mundial, se siente 2, 3 veces mayor en los países de habla hispana. Doctor, sin que lo quiera convertir en adivino del futuro, de acuerdo a las tendencias de los números en Hispanoamérica, ¿hay algún panorama que nos muestre si seguimos para abajo, si empezamos a estabilizar o cuándo vamos a empezar a subir? Si tuviera la respuesta correcta, no estaría hablando ahorita con usted. ¿Qué estaría usted haciendo? ¿Qué estaría usted haciendo? Sería multimillonario. Sería multimillonario, pero como somos pobres los dos. No, pero sí, no. Sí. Las cosas están mejorándose un poco. El problema ahorita es que, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, estamos viviendo una época similar a lo que pasó en los 30. Las cosas están empezando a mejorar y de pronto cuando apenas están empezando a mejorar, mucha gente dice, bueno, ya las cosas están mejorando, hay que regresar a tratar de mantener los gastos y los ingresos del gobierno más equitativamente. Y eso pasó, por ejemplo, en 1936. Y cuando hicieron eso, entramos a una segunda depresión. A mí lo que me preocupa ahorita es que las economías están todavía un poco debilitadas, y los gastos que Estados Unidos, por ejemplo, ahorita está por eliminar, que hay tanta plática de eliminar gastos, a la larga puede tener una contracción otra vez mayor.
Sí. Entonces, yo ahorita, si Europa se mantiene en el nivel que está, Ujú. yo diría que dentro de los 2, 3, 4 años la economía mejoraría. El problema ahorita es que si Estados Unidos realmente hace lo que quieren las gentes conservadores que quieren parar con los gastos gubernamentales, eso podría tomar otros 3 años más, o sea, hasta Vale, 5 o 6 años más. vale. Así es que, Doctor, perdón que le interrumpa. sí. Usted que está aquí en los Estados Unidos, en Denton, Texas, este, lógicamente como ciudadano, como habitante y como economista que es, entre otras cosas, este, hay mucha gente y muchos medios de comunicación que culpan de este megadéficit del gobierno federal al actual presidente Obama y pareciera que el asunto fue creado por él. Eh, Desde el punto de vista académico, del monto total, que me gustaría que nos diera la cifra, que es la cifra formal exacta de cuál es el tamaño del déficit, eh, ¿dónde fue que se originó? Este déficit, definitivamente parte del déficit resultó del presidente actual, pero como en todo lo que existe en la vida política, los números se pueden utilizar de una manera u otra. Claro. Ah, yo recuerdo hace unos 5 o 6 años, ah, antes de que se nominara o estuviera pensando de ser presidente Obama, nosotros estamos pidiendo prestado casi 15 billones de dólares al año de los chinos. Y 15 billones de dólares de dólares ¿al qué? al día, ¿Al día? al día. Pero ¿cómo puede existir tanto dinero al día, verdad? Al Ah, día. Y al esto día. Ahora, a los claro chinos. digamos, ya una vez que entra esa y todo eso, digamos, el neto vendría siendo más como entre 2 a 3 billones al día. ¿Qué cosa? O sea, Al día, al día. No, no, sí, sí, sí. en neto, Me tiene usted impactado. 2 o 3 billones de al día, dólares por día. por día. ¿Esto cuándo me dijo que comenzó? Es como se estaba pagando la guerra en Irak. Ujú. O sea, quiere decir que yo recuerdo, a ver si usted me lo clarifica, que cuando el señor Clinton fue presidente en 2 ocasiones, una de las cosas que expresó es que dejaba las finanzas públicas sin déficit. ¿De acuerdo o no? Um, ok, otra vez la política. Sí dejó las finanzas públicas del año Ujú. sin déficit, pero De ya ese año. traíamos déficit. Sí. O sea, y estaba pagando el déficit anterior, pero no era como, digamos, mucha gente piensa, pues, no había déficit cuando entró Bush. Eso no es correcto. No había déficit corriente, pero todavía existe. Es como decir, por fin estoy ganando más de lo que gasto, pero tengo $15,000 en tarjetas de crédito. Claro, claro. O sea, cuando el presidente Bush, vamos a llamarle segundo, entró en su primer término, tuvo 2 como sabemos, él, ¿tiene usted algún dato de cuánto heredó Del déficit que ya existía, el que le dejó Clinton? en este momento no podía recordar. Ujú. Pero no era los 14 billones que tenemos ahorita. ¿Son 14 billones o trillones? Perdón, trillón. Trillón, ¿verdad?
14 trillones, eso es lo que Que, hoy... que en habla hispana el 14 billón es más aproximado que trillón. Porque ya ves el billón. Pero son más ceros, ¿no? Sí, sí, sí. Son más Sí, ceros, no, porque entonces más en dinero. México, digamos en Latinoamérica, Sí. un billón americano es 1.000 millón. Así es, así es. Pero entonces, quiere decir que cuando el señor Clinton terminó sus 2 periodos, le heredó un déficit histórico, no del último año, pero histórico, Exacto. al presidente Bush. Sí. Y Ahora, eso sí, realmente ahorita tendría que buscarlo, no recuerdo el bueno, número. otro día se lo pido. Pero el señor Bush, en cuanto hizo crecer ese déficit a través, por ejemplo, de la guerra. Ahí es donde otra vez es muy difícil, digamos, depende con quién hables de qué es la cantidad de dinero, porque una de las partes que por lo general el público en general no entiende es que hay el déficit um, oficial Sí, y después hay el déficit no tan oficial, porque lo que pasó durante la guerra en Irak, sí. muchas veces lo que hacían es, en vez de utilizar el dinero fiscal para pagar Ujú, la guerra, sí. hacían lo que le llamaban suplementos, Ujú, suplementos, y suplementos. esos suplementos, aunque entran al déficit nacional, Ujú, no entran al déficit corriente. ujú, Entonces, muchas veces ellos pueden decir, pues yo no dejé tanto déficit corriente, ujú. pero el déficit histórico se está aumentando porque ese Claro. dinero entró de parte histórico y no de parte Ujú. nominal. Sé que no Así es es. casi No, no tiene sentido, pero así es como se sí, juega el sí, juego. entiendo el concepto, pero al final de cuentas, si es histórico o, O o corriente. si es corriente de este momento o de este año, si sumo los dos, me da una cantidad que es finalmente el déficit Déficit. que tengo, ¿Mm? ¿verdad? Entonces, cuando se fue el presidente Bush y entró el presidente Obama, ¿cuál era el déficit que tenía entre el histórico y el corriente Estados Unidos? Entre trillones. Ujú. Ah, am, digamos, sin tener que esos números en la mente, te diría que aproximadamente Obama ha incrementado el déficit por menos de la mitad de los 14 trillones. O sea, podríamos decir, a ver si está usted de acuerdo en esto, doctor Molina, que dejó 7 trillones el señor Bush, por Mínimo. mínimo, y el señor Obama lo ha llevado a 14. Y sí y no. Parte, parte de la parte de lo que está haciendo Obama, que Ujú, no hizo Bush, es que él está, digamos, los gastos militares, ujú, en vez de estar utilizándolos como suplementos como lo hizo Bush, sí, él lo está haciendo oficialmente. Entonces, lo que hace eso es que hace que, y además con la baja que ha habido de ingresos por ujú, la economía y claro, por los claro. y las cortas que le han dado a Ujú, los impuestos, ujú, parece que está creciendo a una cantidad mucho más rápida. ujú, Pero si le hubiera sacado el complemento como los suplementos como hacía Bush, ujú, ese crecimiento no hubiera sido tan grande en estos momentos. sí. Otra Ahora, vez ujú, es un juego de números sí, que juegan los políticos. sí, bueno, sí, por eso podríamos decir que hay economía política y economía económica, si Ahora, me lo que permite. sí te puedo decir Sí. es que en diferencia con el presidente Bush, el déficit que Obama tiene en estos momentos es un déficit que contrario a Bush, que era un déficit por elección, Ujú, este es un déficit porque es lo que necesita la economía para poder mantenerse mantenerse ujú, a- a-
caminando o por lo Viva, menos tratando de no viva. ahogarse. O sea, Entonces, hay una gran diferencia de cuando se incrementa el déficit porque es un gasto público que si no se hace la economía entra en una recesión más fuerte, claro. a un gasto público que se hace por una decisión política. Ujú. O sea, si entiendo el déficit del señor Bush, el de los 7 trillones más o menos, fue porque así lo decidió, lo eligió. Así Bueno, porque decidimos ir a la guerra. decidimos, somos muchos, pero bueno, Y es... decidimos ir a la guerra, ya Sí. sea uno o muchos, pero así es lo que se hizo. Y Ajá, la otra es porque sí. el gran problema ha sido la corte de impuestos. Ujú, Si nos deshacemos de los Bush tax cuts, ujú. o sea, los impuestos Que que redujo que impuestos. se redujeron, Sí. el déficit que tenemos corriente Ujú, casi se elimina. sí. Wow. O sea que, a O ver, sea, dije, no sé, ahorita nuestro déficit sí. es porque hemos decidido mantener los impuestos bajos. Bueno, o sea, déjeme hacer un breve resumen casi al final. O sea, si quiero entender los 14 trillones del déficit, eh, parte de la suma de todo ese dinero inimaginable es el que Bush heredó sobre 7, después entró a la guerra, pero no usó dinero, vamos a decir, del presupuesto de gasto corriente, sino como cantidades que estaban suplementarias, cantidades que estaban, vamos a decir, contaban, pero no estaban dentro del presupuesto, ¿correcto? Exacto. Bien. ¿Era dinero prestado? De ahí venía de Sí. entre el 1 a 3 billones de dólares Diarios. diarios, depende O sea cuando que lo cuentas. los que financiaron los banqueros de la guerra de Irak fueron los chinos. Exacto. Mm. Y después de eso se va, deja esta deuda que ya comentó y luego llega Obama y entonces lo que hace es usar el dinero en base al presupuesto, vamos a decir, formal y aparte viene pues toda esta tragedia causada por los asuntos de las hipotecas basura y todo lo que usted ya conoce, Exacto. que también es un asunto que nos tomaría más tiempo, pero Pero, sí, o sea, en resumen es, digamos, ahorita mucha gente dice que la administración de Obama ha casi más que por un factor de dos, sí, duplicado, duplicado, ha incrementado el sí, déficit. sí, Y la verdad es, eso no es cierto. eso no es cierto, Digamos, es cierto si uno ve el número, pero sí, si uno no entiende de dónde vienen los números, claro. no es cierto. Por eso es que me permití molestarlo, porque muchas veces estamos como confundidos, ¿verdad?, ante datos fríos que se nos dan en los medios. Y bueno, la última pregunta, no porque no tenga más, sino porque ya se nos va a acabar el tiempo. Le agradezco mucho, doctor Molina, Ha sido un placer. desde Denton, Texas. La pregunta no tiene una intención de catástrofe, pero Estados Unidos, entre el problema financiero que ya conocemos, las guerras que continúa librando, las numerosas bases militares que tiene en el mundo, más la baja de impuestos que hizo el señor Bush y que por supuesto es menos ingreso para el gobierno de los Estados Unidos, ¿siente usted que este es un país que puede salvar este enorme agujero? Por el momento, Ujú, ah, es, uno, digamos, obviamente con lo que está pasando en Japón ujú, y, digamos, porque
Europa tiene muchos de sus problemas, y lo interesante es que muchos de los problemas de Europa, especialmente por ejemplo los de Irlanda, Sí. ah, los de Portugal, España, Sí. muchos de esos problemas son porque ellos también compraron esas hipotecas basura de Estados Unidos. Sí. Entonces, en este momento, si el problema se va a corregir, tiene que corregirse aquí. No es que sea bueno o malo, sino que es donde inició el problema, y es donde tenemos que corregir el problema, porque el problema no se va a arreglar solito. Sí, claro. Sí, si Estados Unidos decidiera en este momento, eh, hoy suspendo la llamada guerra de Afganistán, hoy suspendo la presencia de Estados Unidos en Irak, hoy voy a ser más moderado en mis gastos militares que en Libia, que por aquí, por allá. ¿Cuánto dinero finalmente viene siendo del presupuesto de todo el país lo que se gasta en las Fuerzas Armadas y las diferentes guerras? Si hiciéramos todo eso, el problema obviamente sería menos dramático que es ahorita, pero realmente ese problema no es realmente nuestro problema principal. Nuestro problema principal es, uno, que no hemos decidido hacer esta reducción de impuestos, y segundo, que tenemos una población que está entrando en una época de su ¿cómo se dice? ¿Tercera edad? De tercera edad, y en estos momentos tenemos unos programas sociales que no están preparados para lo que viene. Sí. Y realmente, digamos, piense lo que piense cada individuo de la ley que se pasó para problemas médicos, Sí. de healthcare, Sí. es un primer paso, y quitarse de esa ley ahorita sería problemático, porque realmente nuestro principal problema es la red social que tenemos, esperando a estas gentes que están entrando en su tercera etapa. Así es. Y ese realmente es mucho más importante. No te voy a decir que lo de la guerra no ayudaría, pero realmente los impuestos y eso es donde realmente está el problema. Sí. Entonces la solución sería, en suma, terminando, acabar con estas guerras, solucionar el problema de los servicios médicos y de pensiones, empezar a bajar el déficit, hacer que se incentive la economía para que la gente vuelva a invertir, a comprar, a vender, ingresen más impuestos en las arcas del gobierno de Estados Unidos y sus estados, y junto con otras medidas, esto es parte de lo que habría que hacer. Bueno, yo estaba en una conferencia anoche donde estábamos hablando sobre algunos de esos temas, y digamos, ahí es la diferencia entre un economista y un ciencia política. De un punto de vista económico, la solución es esa y es fácil. Desafortunadamente, la ciencia política no permite soluciones tan simples. Sí, así es, ellos ven el mundo al revés, ¿verdad? Pues, como de un punto de vista economista, definitivamente. Sí, claro, pues sí, pues siento yo. Es como la solución de migrantes. Si se abrieran las fronteras, los problemas de los inmigrantes sería mucho menor, pero ese es otro problema para otro día. Sí. Pues mientras llega el otro día, le agradezco mucho al doctor David Molina, economista por supuesto. Él está en Denton, Texas, en Estados Unidos.
en la Universidad del Norte de Texas. Es presidente de la Sociedad de Economistas Hispanos, por las siglas ASHE, director interino del Centro de Investigación y Reglamentación Migratorio, y le apreciamos muchísimo que nos haya explicado estos números tan confusos a veces, pero tan urgentes para la sociedad y la economía de Estados Unidos. Doctor, me dio mucho gusto saludarlo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias, que le Hasta vaya luego. bien.